Aquí les muestro una imagen de algo que pasaba hace mucho tiempo, muchos años atrás. Y es que el hombre se encargaba de cazar a sus presas. Y es por eso que el día de hoy vamos a conversar sobre los primeros pobladores peruanos. Y es muy importante que nosotros sepamos sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a formar parte de nuestros primeros hombres aquí en el Perú. Y pues bien, les cuento, hace 15.000 años antes de Cristo empezamos con el periodo lítico, es decir, con el periodo de piedra. Luego sigue el periodo arcaico, y el periodo arcaico cuenta con el arcaico inferior, el arcaico superior y por último el periodo formativo. ¿Por qué menciono estas tres etapas bien marcadas? Porque el periodo lítico es cuando los hombres han cruzado ya el estrecho de Bering, han llegado a América, han poblado y han podido llegar a tres lugares, posiblemente Argentina, luego podría ser a Chile o a la sierra de nuestro Perú. Y es que en este periodo lítico el hombre al principio era nómade, y ahorita vamos a ver algunas características de ellos. Luego ya pasa el periodo arcaico. ¿Y cómo sé que pasa el periodo arcaico? Porque ya deja de ser netamente nómade, ahora se convierte en un horticultor. Y luego, cuando termina de ser horticultor y empieza a ser ganadero, empieza a ser también agricultor, ya estamos en otra etapa, que es el arcaico superior tardío. Y cada vez que acaba una etapa y empieza otra, es porque algo nuevo está empezando. En el periodo formativo empiezan a ver todo lo que es las primeras civilizaciones, ya formadas como tal, con toda una organización. Y es que en el periodo formativo empiezan las primeras y grandes culturas del Perú, que esta sería nuestra próxima clase. Continuemos. Entonces, en este periodo lítico, ¿cómo era este hombre? Pues este hombre era recolector, se trepaba en los árboles para poder sacar sus alimentos para poder comer. Luego era cazador. ¿Pero qué cazaba? Pues esos animales de la megafauna, los grandototes, que él venía persiguiendo. Por eso decimos que es nómade. Es pescador porque él creaba sus instrumentos de piedra y piedra y huesos, y los usaba para pescar. Luego también tenían los instrumentos de piedra que les acabo de mencionar, las pinturas rupestres que las tallaban en sus cuevas, que ya la semana pasada también vimos. Luego también tenemos el pensamiento mágico religioso. Hay un tema de seguimiento, hay un tema de que algo es en lo que hay que creer, y eso va a ir acentuándose conforme pase el tiempo. Porque empiezan a creer en el sol, en la tierra, en la lluvia y cosas así, una por una. Y bueno, en esta época hay sustentos sustentos sobre los restos que se encontraron en esa época. Y es que acá tenemos a los más antiguos, tenemos en dónde se ubicó, quién lo descubrió y qué es lo que se encontró en ese lugar. Y por ende es importante. Bueno, Pacaycasa queda en Ayacucho. Fue descubierta por Richard McNeish. Y es importante porque ahí se encontraron los primeros instrumentos líticos y los instrumentos líticos más antiguos del Perú. Por ahí algunos dicen que sí, otros que no, pero está comprobado de que han sido los primeros instrumentos líticos más antiguos en el Perú. Luego sigue Chivateros. Chivateros se encontró en realidad en el valle del río Chillón, en Lima. Fue descubierto por Edward Leaning. Ahí lo que se encontró fueron también restos líticos. Encontraron el primer taller lítico, es decir, donde ellos construían todas sus herramientas. Y es que encontraron diferentes herramientas, y no solamente una o dos, sino una gran variedad. Luego tenemos a Toquepala, que queda en Tacna. Voy a pasarme de frente a la importancia, ¿sí? Ahí se encontraron pinturas rupestres y se muestran las escenas de caza. Y ahí es donde se evidencia el pensamiento mágico religioso. Luego tenemos a Paiján, que queda en La Libertad.
y es que ahí encuentran dos esqueletos humanos, es decir, los restos óseos más antiguos del Perú y de la costa. En esta región de la costa son los restos más antiguos y eso los encontraron en La Libertad, es decir, significa que han estado bajando y bueno, hasta ahí nada más pudieron llegar. Y esto es en esta primera etapa, ¿no? Donde él era nómade, en la parte lítica, en esta etapa. Ahora ya estamos en el periodo arcaico inferior, y es que aquí ya hay un quiebre con lo que significa ser un nómade, y ahora se convierte en un horticultor, que significa que va a empezar a hacer una caza selectiva, va a empezar a sembrar algunas cosas en específicas, y es que ya empieza a ver que podría quedarse en un lugar, y es que ahí empiezan a construir las primeras chozas para estas grandes civilizaciones. Luego, tenemos que los restos encontrados en este periodo es en Achoc, en Cajamarca, donde encontramos los restos del primer horticultor del Perú. ¿Por qué? Porque encontramos calabazas. Luego tenemos a Guitarrero, que queda en Ancash, que también se encuentra el horticultor antiguo. Ahí también se han encontrado horticultores antiguos. Y es que ahí han encontrado también restos. Luego tenemos a Telarmachay, que queda en Junín, y ahí se demostró que se han domesticado llamas en esa época. Es por eso la importancia. Y por ende han encontrado restos de llamas también con las personas. Luego tenemos a Chilca. Chilca ahí han encontrado, que se queda encontrado en Lima, se han encontrado chozas de cañas en forma cónica, es decir, medias redondas, y han domesticado a los perros. Eso lo pueden haber encontrado a través de varios estudios y examinando los huesos o los restos de los animales y de las personas. Luego tenemos a Piquimachay. Ellos se encuentran en Ayacucho y ellos fueron los primeros en domesticar el cuy. Luego de que pasa este quiebre de que se convierte en un horticultor y las características que les he mencionado anteriormente, ahora pasamos a otro periodo, que es el periodo arcaico superior. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque hay nuevamente un quiebre. Él oficialmente se empieza a quedar en un solo lugar, se vuelve sedentario. Es decir, empieza ya a hacer agricultura y ganadería. Domestican a sus animales, como es el perro, el cuy y la llama, que fueron uno de los primeros animales en domesticarlos. Luego también se evidencia el manejo y control de su agua, ¿no? De cómo pueden empezar a regar por el tema de que ya empiezan a cosechar. Luego, gracias a eso, se establecen lo que son las clases sociales y esto va a ser el principio para que empiece a surgir lo que son las primeras grandes civilizaciones. También surge lo que es el tejido y es que a partir de ahí es algo que ya va creciendo y aumentando la complejidad en adelante. Y es así como encontramos restos en Tablada del Lurín, que queda en Lima, donde se encuentran los primeros pobladores sedentarios. Luego tenemos a Caral, que también se encuentra en Lima, y es que los restos que se encuentran ahí es una de las ciudades sagradas más antiguas y es el origen de la civilización andina. Después de muchos estudios, se considera que Caral es la primera civilización más antigua del Perú, y luego continuaría Chavín. ¿Por qué? Porque cuenta con todas las características de una cultura de primera civilización que vivió en esta etapa tardía, ¿no? De arcaica tardía o superior. Luego tenemos a Kotosh, que queda en Huánuco, que ahí se empiezan a observar las primeras esculturas, donde hay un templo de las manos cruzadas, así. Y es por eso que se puede determinar ese tipo de cosas. Ahora, para que te pueda ayudar a resolver tu tarea del libro y solamente a marcar con algunas relaciones que ya hemos venido viendo, es que Guitarrero se encuentra en Ancash, ¿no? En la costa. Luego tenemos que en Huánuco se encuentra Kotosh. En Tablada del Lurín se encuentra en Lima. Y por último tenemos en Tacna que se encuentra Toquepala. Ya hemos podido conocer, chicos, esta etapa antigua del Perú que remonta desde la etapa lítica, desde que ellos cruzan el estrecho de Bering y llegan hasta América,
y llegan exactamente al Perú. Luego vemos que el primero en esa instancia es nómade y poco a poco va convirtiéndose en horticultor, en sedentario, para empezar a formar sus primeras civilizaciones, sus primeras culturas, y quedamos en que la cultura caral es la más antigua del Perú. Y ya la próxima semana empezaremos a ver a Chavín, a Paracas, a Mochica, a Tiahuanaco, que son grandes culturas del Perú que nos han dejado grandes enseñanzas y por ende las vamos a aprender. Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Muchas gracias por